Listo. Lo voy a grabar de otra forma por si se llega a cortar. Después ustedes ven el video de manera completa. ¿Sale? Ya estoy grabando por otro medio. Igual, si no, yo tengo aquí abierto mi WhatsApp. Si se vuelve a cortar o no se escucha, con toda confianza, por favor, aquí me mandan un WhatsApp. Ya lo dejé abierto. ¿Sale? Entonces, les comentaba yo que la maestría en fiscal, una de sus bases fundamentales, pues es la teoría dogmática. ¿Sí? Vamos a presentar nuevamente. ¿Listo? Entonces, la teoría dogmática pues son los principios, es la historia, son las disposiciones fiscales, son las cuestiones relacionadas con los teóricos que han redactado sobre algunas cuestiones que, decía yo, no les hacen caso, no nos hacen caso nuestras autoridades, porque el fin del sistema tributario que nosotros tenemos actualmente pues es totalmente recaudatorio, ¿sí? Entonces, más que los principios, a la autoridad fiscal le interesan los recursos y se puede valer de diferentes herramientas para poderlos obtener, algunas de ellas de manera correcta, otras que no son del todo debidas y que pueden transgredir a las personas. Entonces aquí los voy a apoyar pues para que puedan tener esas herramientas. Entonces, respecto a la historia o los antecedentes de la teoría dogmática, los principales que nosotros tenemos, bueno, pues es en los romanos, ¿sí? Los romanos son una de nuestras principales figuras jurídico-fiscales que pueden existir. Los romanos tenían un sistema impositivo muy característico, muy interesante. ¿Sí? Los romanos diseñaron una forma de tributar similar, más o menos similar a la que hacían los aztecas, ¿no? Que es otra de las figuras importantes que nosotros podemos destacar. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Bueno, pues los romanos conquistaban, igual que los aztecas, ¿sí? Conquistaban territorios. ¿Y qué hacían? Bueno, pues dejaban intacto el sistema jurídico de esas naciones conquistadas y lo que hacían es que de los mismos ciudadanos de las naciones conquistadas, de los mismos ciudadanos conquistados, ¿sí?, nombraba recaudadores de impuestos. Esos recaudadores de impuestos pues eran muy mal vistos en la sociedad. De hecho, hay narraciones históricas que relatan que frecuentemente se encontraban, casi todos los días, se encontraban recaudadores muertos en lugares de los pueblos conquistados. Era una actividad muy mal vista, una actividad negativa. De hecho, donde se narra muy ampliamente, pues lo encontramos en la Biblia, en el personaje de Mateo, que era un ciudadano del lugar de Nazaret y que pues se dedicaba a la recaudación, ¿sí?, de impuestos. Este ciudadano trabajaba para los romanos y lo consideraban los pueblos de esos lugares como una traición, ¿sí? Y por eso los mataban, por eso los asesinaban. Ahora algunas personas quisieran trabajar de recaudadores de impuestos, sobre todo cuando no hay suficiente trabajo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en aquellos tiempos era la peor profesión que ustedes pudieran considerar que existía. Repito, lo consideraban una tremenda traición al pueblo, a lo que era
la sociedad misma, a sus conciudadanos. Incluso por ahí se narra en los antecedentes históricos también, que se desprende de los romanos, que se decía que quien debía pagar impuestos en aquellas épocas eran los extranjeros. Quien debía pagar contribuciones eran los extranjeros. Ellos eran los obligados, se narra también en la Biblia, ¿no? Actualmente, en nuestro sistema tributario, fiscal, eso se decía, ¿verdad? Pero realmente quienes lo pagaban, en la realidad pues eran los conquistados. Los conquistados pagaban las contribuciones. Ellos estaban constreñidos, como la palabra lo dice, a cubrirlas. En nuestro sistema actual, sí, podemos decir que quien lo paga o quien debe pagar esas contribuciones, sí, pues son los nacionales y extranjeros. Y se amplía un poquito porque no solamente son físicamente en aquellos tiempos, en lo que eran los romanos, ¿sí? Cuando se iba a recaudar, cuando los recaudadores iban a cobrar impuestos, ¿sí? Aquí, bueno, negativa es una actividad negativa. Ahora muchos quisieran ser recaudadores, ¿verdad? Era una actividad negativa. Entonces, cuando acudían los recaudadores, ¿por qué ponían a los recaudadores de esos lugares conquistados? Bueno, porque conocían a los ciudadanos y sabían cuánto dinero tenían, ¿no? Sabían cuánto podían recaudar, conocían a los ciudadanos, a sus compatriotas, y sabían cuánto tenían, podían exigirle. Y era muy curioso porque ponían mesas, estaban las mesas donde lo recaudaban, mesas. Se ponía el recaudador en una mesa, en un lugar público, para recaudar las contribuciones. ¿Sí? Esa era la forma en que lo hacían. Entonces, los ciudadanos de las naciones conquistadas pues acudían a las mesas de los recaudadores, se formaban y empezaban a pagar las contribuciones en las monedas que existían, o en la moneda que existía en esos tiempos. Se habla de una moneda llamada el starter, que es una moneda que se usaba en la época romana para pagar las contribuciones, y otras más, ¿sí? Entonces ya sabrán que pues la mesa del recaudador de impuestos pues estaba llena ahí de monedas o de cosas, porque también los recaudadores pues llegaban a obtener ingresos o a bien a obtener recaudaciones en especie, ¿sí? Entonces también recibían de esa manera contribuciones, y tenían ahí en sus mesas y a su alrededor pues algunas cosas, ¿no? Incluso, reitero, en aquellos tiempos el ser recaudador, decían los ciudadanos de esas épocas romanas que era un pecado ser recaudador de impuestos, porque les cobraban a su propio pueblo, ¿no? Entonces es una actividad que se consideraba muy, muy negativa, ¿no? Actualmente ya esas contribuciones no se cubren en especie, ¿verdad? Se cubren en moneda. En este caso es el peso, es nuestra moneda, ¿sí? Es la forma en que se pagan. Tenemos una tendencia a que ya no va a haber monedas. Ya hay algunos países que ya no tienen moneda, ya esos países usan solo dinero electrónico. Entonces hay una tendencia muy importante a lo electrónico. Dependerá del día que tengamos nosotros ya totalmente internet, entonces ya va a cambiar a lo electrónico. Entonces imagínense la diferencia de las mesas en los lugares públicos a recibir en especie, a que
hay monedas y lo electrónico, que es lo que normalmente nosotros actualmente utilizamos, ¿sí? En los aztecas pues era algo similar. Entonces conquistaban, ¿sí? De la misma manera, se llevaban lo que se obtenía el día de la conquista, ¿sí? Recuperaban o tomaban, podemos decir, tomaban lo que encontraban el día de la conquista, incluso personas, también los romanos, ¿sí? Y se lo adjudicaban. Posteriormente los aztecas no nombraban a una persona que estuviera ahí de planta como los romanos recaudando. Ellos, determinado periodo de tiempo, les ordenaban que llevaran los tributos a los aztecas, y no, pues podían regresar a recuperar lo que les correspondía. Incluso los aztecas consideraban los tributos pues algo muy obligatorio, ¿sale? Bueno, me dicen que se está cortando mucho. ¿Sí? Ok, bueno, de cualquier manera lo estoy grabando, ¿sale? Por si hay alguna situación. Le voy a abrir la puerta a ver si es eso, permítame. Listo, bueno, hay cualquier cosa me dicen, ¿sale? Si se sigue cortando me avisan para cambiarme de red. Entonces era la manera en que manejaban sus contribuciones, ¿no? Entonces en la actualidad pues son esos nacionales o extranjeros. ¿Qué surgió después de los romanos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió después de las épocas romanas, de lo que tenía que ver con los temas de las contribuciones? Sí, después de lo que es Roma, pues ocurren los feudos. La época feudal se caracterizó principalmente, sí, me voy a enlazar también en el iPad para que no haya tanto problema, ¿sale? Permítanme. Bueno, no sé si vayan teniendo alguna duda, pueden hablar cuando ustedes gusten, ¿eh? En lo que se abre aquí el Meet. Bueno, continúo en lo que se instala acá en Meet. Entonces, en la época feudal, pues ocurría algo muy característico, ¿no? El señor feudal era el dueño de personas o cosas. Ese señor feudal era el que poseía todo, ¿sí? Dueño de todo, ¿no? Entonces, tal como tributo,
pues sí había algo tributo, pero se tributaba tajantemente con todo. Incluso en las épocas feudales, bueno, pues el señor feudal podía disponer de las vidas de cualquier ciudadano o ciudadana. El señor feudal, ¿qué les daba a cambio? Porque siempre, primero los romanos pues no daban nada a cambio a los pueblos, a lo mejor cierta protección, pero el señor feudal protegía a sus súbditos, daba protección a todas las personas que se encontraban en su ámbito, en su comarca, demarcación. Él les entregaba cierta seguridad para que no tuvieran mayor problema y se dedicaban principalmente al cultivo de la tierra, es lo que se estilaba, ¿no? Era el producto de la tierra, lo que generaban en los feudos, pero lógico, había invasores, había personas que se encargaban de atacarlos, de molestarlos, y entonces el señor feudal pues decide protegerse, ¿no? Protegerse y proteger a los demás que estaban dentro de su comarca, dentro de su demarcación, y eso le ayudaba al señor feudal pues a tener el control sobre las personas y sobre las cosas, ¿sí? Derivado de los beneficios que tenían. Me van diciendo si se sigue cortando, por favor, los escucho para, si no, cambiar de red. ¿Ya no se cortó? Ok, es que tenía la puerta cerrada, espero que sea eso, ya la abrí, pero si se corta, bueno, pues con confianza me indican, por favor. ¿Sale? Es que como el transmisor está aquí afuera del salón, a lo mejor ya con la puerta cerrada era lo que pasaba, que se estaba bloqueando, ¿sí? Entonces vamos a continuar. El señor feudal, entonces, su principal función pues era defender a los súbditos que se encontraban dentro del feudo o en los feudos, ¿no? Objetivo. No hacía la guerra, sino solamente defendía. Ya cuando en lugar de feudo fue un rey, entonces el rey sí ya se dedicaba a hacer la guerra, es decir, ya no era defensivo como el señor feudal, ya era más ofensivo. Entonces este rey se dedicó a esto. Los feudos aparecen cuando los romanos pues de plano desaparecieron de la faz de la tierra, duraron muchos siglos dominando, ¿no? El rey pues se dedicaba a eso, a hacer guerra, a conquistar más territorios, algo similar a lo que hacían los aztecas, ¿sí? Conquistaban, tomaban reinos, hacían rehenes, obtenían recursos, y esa era la forma de que ellos tributaran. Después del rey, bueno, algo característico del rey que me llama mucho la atención es que durante el reinado pues ya se crean lo que son las clases sociales, ¿sí? Las clases sociales donde se distinguía la iglesia, ¿sí? Inicia con esa clase social. Bueno, estaban el rey, ¿verdad? Estaban lo que son la corte del rey, empiezan con esas clases sociales, y pues había mucho conflicto entre la iglesia y el rey, porque ambos, tanto el rey como la iglesia, deseaban obtener las contribuciones. En el caso del rey pues se llamaban tributos, ¿sí? Surge entonces aquí la palabra tributo, ¿no? La palabra tributo, que viene desde el feudo, también se ocupaban esas palabras. Ahora tributo, bueno, pues significa lo que es necesario para la sobrevivencia de la tribu.
¿sí? Eso es lo que es el tributo como tal, ¿sí? Se ocupaba en estas épocas, ¿no? En estas épocas era lo esencial, no necesario. Esa es la palabra tribu, ¿sí? Y pues esos recursos con los que se llegaba el rey, pues era para que todo el mundo sobreviviera. Y viene mi pregunta. Bueno, actualmente se le llaman, digamos acá, actualmente se le llaman contribuciones. ¿Sí? Ustedes las conocen como impuestos, pero no, es la subdivisión, es decir, de las contribuciones se subdividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, ¿sí? Pero realmente el término correcto que nosotros deberíamos designar pues sería el de contribuciones, porque incluso el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, eso dice que estamos obligados a contribuir, ¿sí? A contribuir a los gastos públicos. Artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. ¿Sí? Eso es lo que son las contribuciones. Entonces, en esas épocas se les llamaba tributos, ¿sí? Para la sobrevivencia de la tribu, eso era lo esencial. ¿Qué era esencial para la sobrevivencia de la tribu? Pues normalmente era todo lo que tuviera que ver con la alimentación, es lo principal. Entonces, todo lo relacionado con la alimentación, con productos que se pudieran consumir, principalmente de alimentos, ya que no tenían una forma de producción como la nuestra, que ya es más avanzada y que si vamos al mercado, pues hay de todo, lógico, varía el precio, pero hay de todo, ¿no? Y en ese tiempo, pues era eso. Entonces, el término correcto, pues es contribuciones. De ahí se clasifican o se dividen en impuestos, ¿sí? Pero el término correcto que nosotros debemos llamar, pues sería contribuciones, porque nuestra Constitución nos obliga a contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados y los municipios. Pero eso ya surge, ¿sí? O se crea con el Estado. El Estado, que es esa figura jurídica que nos obliga a cubrir con las contribuciones y las recauda y las obtiene y las administra, se las gasta, ¿sí? O bien indebidamente las usa, ¿no? Esas cantidades de dinero que obtenemos. El Estado surge principalmente cuando se le da intervención al pueblo para fijar las contribuciones. Entonces, de esa manera surge el Estado. Hay países en donde no interviene el pueblo, Hay países totalitarios donde todavía es algo similar a un reinado, ¿sí? Incluso países asiáticos todavía hay un absolutismo total, ¿sí? Y es obligatorio. Aquí se habla de contribuir, allá es algo un poco más forzoso, aunque ustedes piensan, no, pues también aquí es forzoso, ¿no? Pero es un poco más tajante. Entonces, en el Estado ya interviene el pueblo. Ustedes lo conocen como Cámara de Diputados, ¿sí? Eso se lo conoce como Cámara de Diputados, cuando ya interviene el pueblo para fijar las contribuciones. Y son los diputados, los representantes del pueblo, los que se encargan de recaudar esas contribuciones de manera muy específica conforme a la ley, ¿sí? El Estado pues es una persona moral, así se le conoce, es una persona moral, igual que una empresa. Está establecida esa figura en el artículo 25 del Código Civil Federal. El artículo 25 del Código Civil Federal nos dice
que el Estado es una persona moral. ¿Qué quiere decir? Entonces también el Estado paga contribuciones, ¿sí? O debe contribuir al gasto público al ser una persona moral, ¿sí? Y como tal, pues es sujeta de derechos y obligaciones, es decir, el Estado pues ya es un ente, una entidad, ¿sí? Que se compone pues de poderes, ¿sí? Y son los poderes los que actúan para con nosotros o en exigencia de nosotros, ¿no? Tiene un poder, se le llama soberano. ¿Qué significa eso de soberano? Por encima de qué, de la voluntad particular. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Fíjense ustedes, cuando notan o ven ustedes las noticias, les molesta lo que hace el Estado, o bien les molesta lo que hacen los representantes del Estado, pero realmente, jurídicamente hasta la fecha, nosotros no tenemos participación en las actividades del Estado. Muchas personas en Facebook, en Twitter, en las plataformas, empiezan a comentar y a decir lo que tienen o quieren decirle al Estado. Sin embargo, ¿sí?, no es nuestra atribución. La atribución de intervenir en el Estado, en sus actividades, en sus funciones, es la Cámara de Diputados. Ellos son nuestros representantes. Entonces, en un inicio, el poder soberano, ¿sí?, lo tenía o lo tiene el pueblo, ¿sí?, pero lo tiene en representación por medio de la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los responsables de nuestro sistema impositivo mexicano y de algunos otros países del mundo? El responsable directo de nuestro sistema impositivo mexicano es la Cámara de Diputados. Y nosotros nos enojamos con el presidente por las actividades que despliega, recaudatorias o impositivas, pero no, es el pueblo. Esa participación del pueblo, ¿sí?, surgió desde la Revolución Francesa. Es decir, cuando estaba el rey, ¿sí?, se crea, ¿sí?, la participación del pueblo en las decisiones del rey. Entonces, muchas personas se molestan cuando les digo, ¿verdad?, que lo que despliegue el Estado o lo que haga el Estado no nos corresponde hacer algún tipo de manifestación. Le corresponde a nuestros representantes, que es el pueblo insertado en el Estado, que tiene por finalidad tener nuestra voz frente a las decisiones gubernamentales, ¿sí? Esa es el deber ser, ¿no? Es el deber ser. ¿Y cómo interviene la Cámara de Diputados? ¿Sí? ¿Cómo interviene en el ámbito tributario? Bueno, pues va a intervenir, ¿sí?, creando el derecho. ¿Cuál derecho? Pues el derecho fiscal, ¿sí? Esa es su intervención de la Cámara de Diputados, creando el derecho fiscal. ¿Para qué? Bueno, pues para que haya una adecuada contribución de impuestos o aportaciones impositivas, ¿no?, para el establecimiento de contribuciones. En nuestro sistema mexicano le damos mucha importancia al presidente de la República. En materia fiscal, el presidente de la República no hace otra cosa más que acatar las leyes creadas por el Congreso, relacionadas con el establecimiento de contribuciones o con la fijación o cobro de contribuciones. Recientemente tuvimos la aplicación
de los impuestos a las plataformas electrónicas, ¿no? Que vamos a tener de hoy en noche una conferencia al respecto, ya después les mando la invitación. Y precisamente ese tipo de disposiciones pues las establece el Congreso. ¿Con quién nos enojamos? Con el presidente. ¿Por qué? Pues porque las cobra, pero él solo es lo que existía en aquellos tiempos de la época romana, ¿sí?, que se llamaba recaudador de impuestos. Entonces el poder ejecutivo no es otra cosa más que el recaudador que existía en la época romana. Y si se fijan, nos seguimos enojando como se enojaban en la época romana, pero pues no lo vamos a matar porque no es nuestra fin, ¿verdad? Ni somos de ese tipo como lo hacían los romanos, los ciudadanos, ¿cierto? Cuando les cobraban a los recaudadores, los asesinaban. Entonces, el presidente es el recaudador, es el cobrador de impuestos que existe en nuestra época. Esa es su finalidad. Entonces, regresándonos al Estado, nuestro caso del sistema fiscal mexicano, pues el presidente, ¿sí?, que bueno, vamos a dividirlo, estamos los poderes, que es lo correcto, el ejecutivo, el poder ejecutivo, que es, bueno, pues es el recaudador de impuestos. ¿Sí? A fin de cuentas, es el que vela porque se apliquen las disposiciones y estemos pagando las contribuciones, las recibe, las entrega, ¿sí? Es su fin primordial, ¿sí?, dentro de sus funciones. Y el pueblo, fíjense ustedes lo curioso, el pueblo es el que establece las contribuciones, es el pueblo, ¿sí?, no es el presidente, es el pueblo, en base a su poder soberano, representado, manifestado por medio de la Cámara de Diputados. Entonces, si por alguna razón ustedes quieren o consideran que hay algún responsable, pues es el presidente, ¿sí? Bueno, vamos a ver, dicen que se sigue cortando. Bueno, voy a cambiar a la red, ¿eh? Me voy a desconectar un poquito a ver si la otra red funciona bien, ¿sale? Permítame tantito. De cualquier manera, recuerden que la estoy grabando por otro medio, entonces se va a ver en buena calidad ya cuando suba el video, ¿sale? Voy a cambiarme de red.